Sabes que una vez me invitaron a participar, un banco me invitó a participar como en una licitación para am, organizar un evento en un sitio de eventos en Venezuela que es como el más grande para eventos, se llama el Poliedro de Caracas. Un lugar como para 13.000 personas sentadas, pero es un sitio de eventos, no un Yo estadio. pensé que el poliedro era para más gente. No, 13. Ah, mira. Y es porque es totalmente circular, Ujú. es 360, y si no lo ocupas 360 porque pones un escenario, es menos, cabe menos. Pero sí, 13.000 personas, sí recuerdo. Wow, yo siempre pensé que el poliedro era, no, No, 60.000 personas. no, no. El Maracaná. Crecí, sí, literal, crecí engañada. Entonces, bueno, me invitaron a participar en ese banco, como en esa licitación participamos y ganamos la cuenta para hacer un evento allí. Pasamos la cotización, nos dijeron que sí a todo y con un grupo de amigos en algún momento me preguntan, oye Germán, ¿cómo te fue con eso? Cuéntanos qué resultó de la licitación y tal. Yo estaba arrancando bueno, no estaba arrancando con mi productora, pero estábamos como volviendo a empezar. Era como una segunda arrancada de una agencia de nuestro primer emprendimiento que se llamaba Germán Abreu Producciones. Todo mal. Ah, oye, ahí, por ahí puede venir Ay, otra parte de la historia. ¿cuántos años tenías ahí? Yo empecé con Germán Abreu Producciones a los 19. Cuando hice esto, que fue como un segundo aire que le tratamos de dar, tenía como 23, 22, 23. Bueno, no he hecho nada en esta vida yo. Entonces nos dice, hey Germán, ¿cómo te fue con eso? Y yo, uy, me gané la licitación, vamos a hacer el evento tal fecha. Tengo que llevarme todo, tenía que llevarme, era producción audiovisual, no hacer el evento, sino la producción audiovisual. Entonces tenía que llevarme como 6 cámaras, con grúa, con dolly, contratar un montón de gente. Estuvo espectacular la experiencia de toda la contratación. Era la primera vez que contrataba tanto equipamiento para un evento y con tanta responsabilidad. Pero el asunto es que cuando yo les digo eso, oye, me abrazan, qué bien, y no sé qué. Entonces dicen, Germán, ahora sí, este es el momento donde Germán Abreu Producciones, tú sabes, de aquí a la luna, estos nombres, aquí ya no hay quien te pare. Y yo agradecía mucho el gesto, y estábamos un montón de gente, yo agradecía mucho el gesto y se sentía chido, pero yo adentro de mí, y probablemente esto es algo con quien se va a identificar quien está corriendo su negocio o su emprendimiento. Yo sabía que un palo no hace leña, o mejor dicho, un solo palo no hace montaña. Eso era una What? actividad, tómalo, anótalo ahí, un solo palo no hace montaña. Yo sabía que eso era una actividad, era un evento. Es como que si nosotros ahorita en la agencia, no, ahora sí la rompimos porque firmamos un cliente. No, o sea, se necesita mucho más que eso. Eh, y yo agradecía el gesto, pero yo sentía dentro de mí un poco Escepticismo. como, no, de empatía por su ingenuidad, pero, pero al mismo tiempo sentía como el peso de la expectativa de ellos de que ahora sí, y yo sabía que eso no significaba que ahora sí. Si Pero eso, ellos sí lo creían. pero ellos sí lo creían, entonces era como era las expectativas que ellos tenían de lo que ahora se iba a ocurrir. Finalmente, para llevar esta historia hasta el final, Gracias. hacemos todo, todo queda espectacular. Yo había cargado la mano de la cotización mucho a la postproducción, o sea, luego de haber grabado todo el evento, el margen de ganancia era marginal, era muy pequeño. En hacer la grabación, nuestra margen de ganancia importante estaba en la postproducción, en editar todo aquello y entregar productos finales. Nunca lo hicieron. Nos pidieron los crudos, gracias por todo, pagaron la producción y para la postproducción les avisamos. Y nunca hicieron la postproducción. El evento esa actividad, esa cuenta me arrojó a mí apenas para pagar, dejar todo pago. Pero no me arrojó a mí ninguna, o sea, yo no pude salir de ahí a comprar una cámara, yo no pude salir de ahí a comprar un tripié nuevo o una luz nueva. Nada, no me dejó nada. Oye, pero ¿qué tal la experiencia? No, pero tú sabes la experiencia. Pero era el tema de la expectativa. Creo que Sí, lo que me claro. pesaba era la expectativa de la gente. Ahora sí, mira. Sí. Y no. Y todo el mundo como que, Germán, te va a ir súper bien. Y tú como, ¿o no? Sí, O, sí. o quizás sí. Qué fuerte. Hola, soy Eva. Y yo, Germán. Y después del tono te dejaremos con Tarea para la casa. ¿Cómo te ha ido a ti con las expectativas? ¿Cómo sientes? ¿Tú sientes, o sea, sí compartes conmigo mi sentimiento de que
que es como gacho la expectativa de los demás, porque deja tú la tuya. Tú Sí, tienes claro. tus propias expectativas. Sí, Que y que, y que, pesan. que pesa mucho. Claro. Sí, sí, sí. Y no, yo soy una persona de muchas expectativas. Yo honestamente soy una persona que normalmente me juega más en contra las expectativas que pongo sobre las cosas. Yo me armo un mundo en cualquier área de mi vida. Me armo un mundo de lo que va a ser, de lo que podría ser, de cuando lo logremos, de yo no sé qué, pongo expectativas en mis relaciones de amistad, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones con mis papás, en mi relación con mi hermana. Pongo expectativa en este proyecto que estamos comenzando a hacer. Pasa mucho, por ejemplo, cuando comenzamos con un cliente o cuando estamos con un cliente X nuevo, viejo, em, hablando sobre algo de futuro, se me hace tan fácil realmente el ver el futuro y todo lo que va a pasar y todo lo que podríamos lograr y son cosas que no han sucedido. Pero en mi cabeza yo estoy a 10.000 caballos, Ujú. sí, todo lo que vamos a alcanzar y pongo expectativas grandísimas. Y digo, la mayoría de las veces, bueno, muchas veces, más que la mayoría, es bueno, o sea, es chido porque me impulsa mucho, la expectativa da mucha energía. Cuando son expectativas buenas, ¿verdad? Como que te da mucha energía, pero cuando eso no se logra, el golpe es heavy. Y creo que hablando específicamente de expectativas que otros tienen y que nosotros las agarramos, porque creo que hay una diferencia bien, bien importante entre tus papás pueden tener expectativas de ti, por eso es muy supeo, Ujú. ¿sabes? Una cosa es más cuando alguien tiene una expectativa sobre ti, tú dices, ok, yo me agarro de esa expectativa o yo quiero cumplir esa expectativa. Me acuerdo que mientras tú hablabas, Pero ahí tenemos que profundizar. Eso de que tus ajá, padres tienen una expectativa sobre ti y eso es muy superior, eso no sucede así. ¿cómo? Ni para los padres ni para los hijos. ¿En qué afectan? Porque los padres pueden tener, vamos a hablarlo así en plural, porque puede ser la mamá o el papá, y cada uno con un nivel de intensidad distinto. Pero cuando los padres tienen expectativas sobre los hijos, los padres pueden presionar Sí, claro, duro. sí, claro. Y los hijos pueden ser presionados duro y tomar acciones y tomar decisiones a partir de eso sin que fuera lo que ellos querían por causa de las expectativas de los padres. Yo he sabido de gente que ha decidido estudiar carreras que nunca le gustaron porque fueron los padres. Ujú. Yo he sabido de gente que se ha casado con una persona porque era la Qué heavy. expectativa de los padres, no porque... He sabido de gente que ha tenido hijos porque los padres se empeñaron en cuándo me vas a dar nietos y Germán, no era lo que yo no. ni comprometida. Yo te pregunto a ti cuándo no me vas a dar yo. Dios. ¿Por cuánto tiempo voy a tener el privilegio de no tener nietos? Mi mamá, hace poquito le mostré a mi mamá una foto que hice con inteligencia artificial de cómo serían los hijos de mi novio y míos. No, la mujer la perdió. Y aquí está al frente de mí en la escalera. La perdió. Fue emocionadísima y se lo mostró a la señora que nos ayuda aquí en la casa con cosas de la casa. Mira lo hermoso que va a ser. ¿Cuándo, Eva? ¿Cuándo? ¿Cuándo me vas a dar el favor? Y yo, ¿lo checamos? Hablando de expectativas de los papás, Ujú. ¿lo checamos? Entonces, el tema de las expectativas de los padres, por eso te digo que hay que hacerle doble clic, porque Sí. puede ser muy duro para los padres, duro por lo que presionan, duro cuando no se cumplen y muy duro para los hijos cuando se sienten presionados, cuando cumplen y cuando se frustran porque en un punto se dan cuenta que hicieron eso por sus padres y no por ellos. Y Entonces, yo creo que es no es muy, muy supeo. no, es que yo digo que es muy superior cuando, o sea, la gente puede tener expectativas sobre ti y sobre lo que sea, y esa es una responsabilidad muy interna. Yo no tengo la responsabilidad, ni nadie tiene la responsabilidad de, no en todas las veces, pero de aceptar esa invitación a la expectativa. Hay excepciones, como por ejemplo, no sé, las expectativas de un jefe sobre ti. Eso es algo en lo que tú te suscribes, pero ahí hay una conversación, hay un acuerdo. Si tú estás entrando en una organización y tú sabes que tus superiores o que tu cargo tiene una expectativa sobre ti, o sea, se espera algo de ti, me parece que es válido, o sea, no solamente es válido, es tu responsabilidad el suscribirte a eso y decir, Claro. bueno, va, pero En este momento tuvimos que parar su podcast favorito ya que Suri, mejor conocida como La Patrona, tenía que ir a trabajar, y Germán le había escondido las llaves. Ahora sí, continuamos. por ejemplo, yo creo que hay una diferencia importante entre las expectativas que quizás tiene un jefe o un trabajo de ti, que eso es un acuerdo. Ahí yo creo que algo importante es, ahí hay un acuerdo, que tú lo supiste desde antes y tú aceptaste el suscribirte. Bueno, este es el trabajo en el que vas a entrar, esto es lo que se espera de ti y lo que queremos que logres, y tú voluntariamente dices,
yo quiero este trabajo y yo acepto esa Y responsabilidad. eso puede ir cambiando, pero Y eso tú puede ir vas cambiando, diciendo, sí, pero claro, pero en una relación de papá, por ejemplo, utilizando este ejemplo, pero en una relación de papás e hijos, entre hermanos, incluso entre parejas, pero especialmente papá e hijos, que sabemos que es algo de, como tú decías, tan afincado. Un papá puede tener la expectativa de que su hijo se convierta en futbolista y eso no le da ninguna responsabilidad al hijo de convertirse en futbolista. Si ese men quiso ser cantante, o sea, ve, sí. ¿sabes? Como un papá puede tener la expectativa de que su hijo no sé, se case con una mujer de cierto tipo. No, porque es que nosotros te conocemos y tú deberías casarte con una Sucede, persona así. sí, sucede mucho Y pasa mucho. especialmente con comunidades que emigraron, árabes o chinos o europeos que van a otro país Y o donde la vienen a cultura América está Latina fuerte y y te esperan que mantienen. te cases con otra italiana. No me Claro, importa pero o te cases con otra chica que sea árabe, que sea de nuestra cultura. Entonces, pero ahí cuando no hay ya un se hizo un acuerdo. blend con la cultura, ya es complicado. Claro, pero ahí no hay un acuerdo. Un papá puede tener esas expectativas y digo, y que sea muy superior puede sonar como que muy, como que, ay, bueno, voy a tú a ver qué le haces. Pero la verdad lo digo como, es que eso está en tu círculo, Correcto. ¿sabes? Si yo decidí, me enamoré de una gitana, pues, ¿a qué voy a hacer? No. Entonces, por eso digo, y hay expectativas que son, oye, pero que son de cajón, me parece. Como por ejemplo, que los papás tengan expectativas de los hijos, que ahí siento yo que es como cuando los círculos de responsabilidad se tocan un poquito porque entran pues la responsabilidad afectiva, entra pues el amor incondicional que tenemos uno por otro, pero no sé, que oye, que cuando ya yo no sé, que cuando los hijos se vayan, alguien se encargue de mí, se cuide de nosotros, Pues, ¿sabes? Eso es una expectativa válida y está dentro del círculo de responsabilidad del otro hijo decir, yo quiero o no. puede ser también. Pero sí, es una expectativa válida. Hay que unas sí que pueden pasa. ser un poco más blurry, como esperar que tus hijos sean muy buenos estudiantes. Y tú Sí, dices, bueno, sí, está bien esperar eso. ¿Qué voy a esperar? ¿Que sea un fracaso? No. no, claro. Pero el hijo, a.k.a. Germán, puede haber salido muy bueno en unas aptitudes, pero en lo académico yo no fui bueno y yo no le di satisfacciones a mis padres en lo académico. Y Sí, mira que mis padres tenían expectativas altas porque ellos eran muy muy buenos buenos. en lo Sí, sí, muy académico, fajados los dos. muy fajados los dos. Ujú. Entonces, Y yo creo, pero a mí no se me daba porque en ese caso, especialmente en lo académico, todavía más específicamente lo científico, matemática, física, química, a mí todas las materias que tenían que ver ciencias exactas. sí, exacto, todas las materias que tenían que ver con humanidades, tanto idiomas como historia, como geografía, como todo eso me fue fantásticamente bien, pero lo numérico yo no estoy cableado así. Mis abuelos de que Bien. eso no da plata, Germán, vamos a concentrarnos por favor en lo que da Sí, dinero, ¿va? sí, sí. Sí, y Entonces, fíjate esa que expectativa está, o sea, me pongo, yo siendo padre y recordando muy bien lo que fue ser hijo en esa edad. ¿Cómo tú le dices a un papá, no tengas expectativas? Porque pero no además las es la expectativas son expectativa. las que empujan a los hijos, o sea, en Además, buen plan, ujú, pero es que creo que tiene que ver todo con la intensidad. es que yo creo que no, la expectativa no está mal. Nunca Correcto. la expectativa Es está como mal. la intensidad Es y qué haces con local. esa expectativa. Ajá. Que tú puedes tener expectativas, por ejemplo, o sea, creo que el ejemplo más básico con el que normalmente la gente se ríe mucho es con las expectativas que tiene uno con su pareja, ¿sabes? Yo esperé que me leyeras la mente hoy en la mañana y te conectaras a mis neuronas y supieras lo que estaba pensando. Tu expectativa no está mal, o sea, ese es tu rollo. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Te disgustas con eso? ¿Haces un drama de eso? Como que no, yo esperé que supieras que yo estaba cansada y me ayudaras hoy con tal cosa. Tu expectativa no está mal, no Pero es tenías que incorrecta. notar, ¿cómo no lo notaste? Tú no esta Claro, noche me pero ¿qué acostaste haces durísimo. con esa expectativa? O sea, la comunicaste. Eh, entonces, yo creo que eso, por ejemplo, voy con esta historia. Cuando nosotros llegamos aquí a México, Vamos con la historia. la historia a continuación. Cuando nosotros llegamos aquí a México hace 8 años, yo había cumplido unos 8 meses, 9 meses sin estudiar. Sí, o sea, ya haberme graduado de la preparatoria. Eh, y yo tenía, como ya he hablado varias veces, yo tenía un presente muy claro qué carreras quería estudiar desde primeros años de secundaria, que era Relaciones Internacionales. Y yo estaba muy aferrada que yo quería estudiar eso. Estaba más que aferrada, estaba segura que esa es la carrera en la que me quería dedicar. Cuando llegamos aquí a México, eh, comenzamos a ver, especialmente a Saltillo, que fue el lugar donde vivimos, comenzamos a ver cuáles son las opciones de universidades aquí que dan esa carrera. Y después de investigar nos dimos cuenta que no había ninguna universidad aquí, literalmente ninguna, que diera relaciones internacionales. De hecho, hay muy pocas carreras aquí en Saltillo que
que tengan humanidades profundas y de hecho que sean reconocidas por humanidades. Aquí en Saltillo es mucha industria, mucha ingeniería, mucho abogado, contabilidad, pero humanidades no hay tantas. Entonces, no había ni siquiera una carrera que se pareciera, que tú dijeras, bueno, estudia, no sé, politología o algo así, no había. Entonces, la otra opción era irnos a Monterrey, era que yo me fuera a Ciudad de Monterrey, pero estábamos muy nuevos aquí, no habíamos hecho todavía bonding con la cultura ni con cómo se movía, había muchas cosas que no conocíamos, en ese momento apenas habíamos logrado tener un carro, entonces Sí, económicamente estaba siendo muy sí, desafiante también. el contexto estaba difícil para que yo decidiera irme, o sea, para poner un peso más de una residencia allá y bueno, etc, etc. Y yo había decidido trabajar, dije, bueno, en lo que yo ahorro y nos arreglamos y todo, trabajo y tal. Pero pues mis papás fue como, no puedes perder el impulso de aprender, porque eso es como una llamita que se apaga, se apaga, se apaga, y aunque a mí me gusta mucho aprender, es cierto que me gusta mucho estudiar, yo podría estar estudiando siempre, pero esa llamita como que es como un músculo, de repente le pierdes el interés y más cuando comienzas a trabajar, y me dijeron, te tienes que meter en una carrera, o sea, busca una carrera aquí y éntrale y después ves si haces equivalencia, y yo, bueno, que está bien, va. Me metí aquí en una carrera y fue economía, aquí en una universidad aquí de Saltillo. Y dije, bueno, economía, vi el pensum, como que sí, los temas que hablaba de toda la carrera, el plan de estudios, que es como se dice aquí, dije, ok, ahí de 9 materias del primer semestre, me interesan 2. Y las demás voy a tener, porque si hay algo en lo que yo sé que no soy buena, es en las cosas que tienen que ver con ciencias exactas. Yo no solamente no brillo, sino que no lo disfruto, porque hay cosas en las que no brillo y disfruto, no sé. Cualquier deporte que tenga alguna pelota. Me lo disfruto, definitivamente no brillo. Pero en esa ninguna de las dos. Y entro en economía y como yo igual soy muy matada, me fue bien en las calificaciones, pero fue tan frustrante el saber que esa no es la carrera en la que yo quería estar. Yo tenía 2 carreras que eran introducción a la economía, eh, en, como en cosas de ciencias sociales, de economía, como que en ciencias sociales y sociología. Yo vivía por la clase de sociología, que la tenía creo como 2 veces a la semana. Yo vivía por esa clase. Nos tocó en esa clase exponer y a todos mis compañeros me acuerdo que les tocó un tema en la exposición que se tardaron 20 minutos cuando tenían la clase entera. Yo estuve como 4 semanas exponiendo. ¿Tú te acuerdas de cuando preparamos ese contenido? Es que me tocó hablar sobre el contrato de Rousseau, el contrato social. Y estuve 4 semanas dando ese contenido porque la profesora no me soltó la mano y porque aparte yo me dejé llevar y un contenido que podía ser de 1 hora, yo lo convertí en 4 clases de 2 horas. 4 clases. No, o sea, yo me dejé llevar muchísimo. Se nota que esa clase me gustaba. Cuando terminó el semestre y yo pude identificar de forma tan tangible las materias que yo de verdad, o sea, yo es que yo no quería entrar ahí. O sea, ¿cómo hago para...? Yo sabía que yo estaba terminando la clase y yéndome. O sea, es como que toma tu examen, ponme mi 70 if you want it y me voy, ya no quiero verte más. Y yo decía, no es posible que yo esté así desde primer semestre, cuando se supone que ¿Cuántos semestres hiciste? 1. Ah, ok. Yo dije, yo no, o sea, si este es mi primer semestre donde todas las materias están en su nivel más básico, más light, yo no me veo aquí más. Saqué todas mis notas, saqué bien mis exámenes y hablé con mi papá y con mi mamá. Me acuerdo que tenía un miedito, yo tenía como parte de una seguridad de que ustedes iban a decir, o sea, si tú estás segura de esta decisión, dale, pero al mismo tiempo como un miedo de, oye, Eva, no, o sea, échale ganas, nena. Como que, pues si apenas el primer semestre, o sea, tú puedes. Yo pensé que me iban a como que a No siempre es lo que empujar más. queremos. No Sí, no siempre es lo que queremos, ¿sabes? Ese discurso que es válido, pero yo no lo quería. Yo estaba seguro que yo no quería que me dieran ese discurso. Y en fin, hablé con ustedes y traté de desvincularme de esas expectativas externas que yo sabía que tenían de que Eva no se achante, no se duerma en trabajar, en no querer estudiar, en aferrarse con una carrera que quizás puede ser la otra. Y ya hablé con ustedes y fue como que, miren, de verdad, no se va a hacer, perdón, o sea, quiero que sepan que me di de baja, estas son las calificaciones del semestre, me voy a esforzar y me voy para Monterrey. Y fue como, bueno, va. Entonces, creo que ese es un ejemplo muy cercano que tengo de una vez que tuve que desvincularme de una expectativa externa que yo sabía que hasta cierto punto me hacía bien,
pero no era la que quería. Ujú. Sí, eso me recuerda cuando yo dejé de estudiar ingeniería aeronáutica, Mm, porque la expectativa de mi papá es que yo estudiara una carrera que desde su título fuera fuerte. importante. Mm. Una licenciatura, una ingeniería o medicina o algo por el Aparte estilo. eres el mayor, Así como yo tradicional y también. además yo el mayor. Entonces cuando yo también decidí de dejar estudiar aeronáutica, yo me desvinculé de la universidad después de intentarlo por mucho más tiempo que tú, fue como por 2 años, y me inscribí para estudiar producción audiovisual y mi papá fue a la ciudad donde yo vivía, lo invité a comer, yo vivía solo, lo invité a comer y le dije, viejo, me retiré de la universidad. O sea, también por un tema de expectativa y creo que tú hiciste algo, tú y yo juntos hicimos algo con un montón de años de diferencia, pero hicimos algo que me parece que fue lo correcto. Tomamos la decisión y luego buscamos la mejor manera de comunicarlo. O sea, yo invité a comer a mi papá porque yo no podía tomar en vano sus expectativas. O sea, las expectativas de mi papá estaban fundamentadas bien. ¿Y algo con O sea, verdad? en su estructura mental, Sí. en su experiencia de vida. Si yo me dedicaba a la música, al diseño gráfico o a ser artista, me iba a morir de hambre. Y yo podía entender, ¿Y él tenía datos para sustentar eso? él tenía datos Claro. y todas sus expectativas estaban fundamentadas en querer lo mejor para mí. O sea, no era una expectativa egoísta, pero eran las suyas. Entonces yo le dije, viejo, mira, me retiré de la universidad, me inscribí en otra, pero voy a estudiar producción de televisión. Y él con cara de que, ¿y eso para qué sirve? Y le tuve que explicar, mira, tú ves esto, bueno, eso lo hace gente que estudia. Entonces, él finalmente me dijo, bueno, hijo, si eso es lo que tú quieras, dale. Y yo le dije, eso es lo que voy a estudiar y ya tengo un trabajo de eso. Estoy trabajando de eso en este canal. Entonces, en este canal de televisión. Entonces, como que le di pruebas. Sí, Igual que y tu ahí caso. estuvo muy bien Entonces, porque te acercaste a que lo que sabías que él quería para ti tenía valor, tenía peso. Entonces claro. no fue como, no te voy a hacer pasar mal, pasar por este mal momento para que, yo soy rebelde y hago las cosas como quiero. Es como, No, no es que me retiré de la universidad y ahora no, pero no sé qué voy a hacer. sí, no, no, no. Que hay gente que lo hace así, hay bastantes personas que lo hacen así, que es como que, mira, me voy de aquí y no tengo ni idea de para dónde voy, pero yo sé que este es el primer paso. Y eso a veces, o sea, yo considero que eso es muy valiente. Ujú, Yo creo que yo no tengo una estructura que es así. ujú. Hay muchas personas que quizás estén en un trabajo que Porque saben que también no hay les un hace punto de feliz. hartazgo, o sea, no hay Sí, mañana, bye. exactamente, exacto. No hay mañana. Ya mañana veo qué hago, pero yo sé que Sí. no me la calo más. Y así está. Entonces, Pero fíjate que, fíjate que, no, fíjate tú como que. para cerrar este punto, yo diría que como una tarea para la casa es tomar en cuenta las expectativas de la otra persona, Mm, bien sea tu pareja, bien sean tus padres, tu jefe o la persona que tiene unas expectativas sobre ti. Si tú identificas en buen plan que la otra persona lo que quiere es lo mejor para ti, solo que muchas veces podemos pecar de presionar demasiado. Una madre que quiere que cuando su hija se case o ve que su hija se va a casar y quiere que su hija haga cosas que ella no pudo hacer porque ella cree en buen plan que su hija también lo quiere. sí. Y yo no lo quiero. Mm, Insisto con una madre, pero una madre que va a vivir el embarazo de su hija y el parto de su nieto y el nacimiento de su nieto y quiere que sucedan cosas que ella no pudo porque no estaba en el lugar, porque tenía escasez, porque no le fue bien y quiere que, entonces, pero la hija no quiere. Imagínate cuando las hijas quieren dar a luz en parto natural en una alberca y la mamá quiere una cosa súper tradicional y presiona por eso. Entonces, para la mamá o para la persona que tiene la expectativa, está claro que lo que la otra persona va a hacer no la beneficia, ujú. a ella beneficia, pero la persona lo que siente es que tú no sabes lo que es mejor para ti, déjame a mí que yo sí sé, y no necesariamente es así. Y muchas veces nosotros como el recipiente de las expectativas de otros, lo que necesitamos es vivir nuestra propia experiencia. Creo que también tenemos que saber cuándo soltar. Sí, Cuando tener yo te digo que criterio. es lo mejor para ti, pero te dejo. A mí ha venido gente a hablar conmigo acerca de un cambio de trabajo, de un cambio de universidad, de cosas por el estilo, como preguntándome mi perspectiva y lo que me dicen que van a hacer, yo sé que no va a funcionar. O sea, yo sé que no le va a... ¿Por qué? Porque yo ya pasé por ahí. Pueden haber factores que ayuden y tal, pero son factores que están más vinculados a la suerte, Mm, al azar, que a un dato real. Pero también uno puede identificar cuando, tú necesitas vivirlo para que a partir de allí puedas tomar mejores decisiones. Entonces, puede ser complicado, puede ser complicado. sí, y creo que
Yo creo que también es tener el criterio de, justo como tú decías, ok, acércate para que la otra persona no la pase tan mal, pero ¿cuándo esas expectativas simplemente te están incomodando y tú sabes que es lo mejor para Ahora, ti? ¿qué hacemos nosotros, los que somos los que vivimos la expectativa, ¿verdad? Sí, o sea, tú puedes saber que tú, exactamente, tú lo decías como cuando tú sabes que tienes una expectativa por otra persona y en tu cabeza tú sabes o tú crees que es lo mejor pero la verdad es que las personas tienen su vida y si no la toman, no la tomaron, ¿sabes? Tú, let go. Pero ¿qué pasa cuando tú eres el recipiente de expectativas de externas, de tus jefes, de tus papás, de tus hermanos, de un mejor amigo, de quien sea que ese tiene una expectativa que te está presionando o quizás no te está presionando, pero sientes, tú ¿Sientes? estás sintiendo esa presión. eh, y yo creo que es una cuestión también de criterio de no hay blancos y negros. Hay veces que esas expectativas son válidas y nos conviene seguirlas porque a nadie le gusta sentirse incómodo, a nadie le gusta sentir que lo están estirando, pero es ahí cuando crecemos. Entonces hay expectativas que Te impulsan a ser mejor. impulsan a ser mejores. Me acuerdo que cuando yo hice mi servicio social, me tocó que mi jefa fuera una maestra a la que yo admiro muchísimo, muchísimo. Pero de verdad, no es una señora, pero esa mujer, unas expectativas sobre lo que yo podía hacer, que no se estaba basando en ningún dato, porque en la vida yo había hecho eso, y me estiró bastante. Y las primeras semanas yo decía, ¿de dónde ella está sacando Que yo que yo puedo. puedo hacer eso? O que yo sé hacer cómo. Ella era la típica jefa de, oye, Eva, te voy a encargar que hagas esto, investiga tal, y después vas a hacer un documento tal, y me lo pasas, ya con yo no sé qué. Y yo, ¿cuándo? O sea, ni me está explicando ni cómo se hace, ni ella sabe que yo he hecho eso antes, o sea, le queda claro que yo en la vida he hecho eso. Y, el primer mes, para mí fueron 6 meses de ese servicio social. El primer mes yo decía, no, yo voy a desilusionar a esta mujer, pero con cojones. Pero yo decía, ok, esa expectativa definitivamente no está basada, fundamentada en nada que se sepa que yo puedo hacer, pero a mí me gustaría poder cumplirla. O sea, yo creo que si yo trabajo lo suficiente para cumplirla, yo voy a ser una mejor El asunto persona. es que tú también Soy bien orgullosa también. Sí, Ujú. pero tú tampoco tenías los datos que te decían que no podías. Sí, además, yo exactamente, ¿quién dice que yo no puedo hacer eso? Nadie dice que yo no puedo hacer eso. Así como nunca lo he hecho, quién sabe que sí puedo, ¿verdad? Entonces, en ese momento fue como ok, yo voy a trabajar por cumplir esto y tengo la humildad, la sencillez para saber que no lo sé hacer y fue un tiempo de decir, ok, tú, jefa, yo no sé hacer esto, ayúdame, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Con qué? Y ella, ok, porque claramente ella sabía que yo no sabía, pero pero al apostar por mí era yo quiero saber si agarras este reto, ¿sabes? Y yo fue como que, ok, lo agarro, pero dime cómo. Y eso me convirtió en una mejor profesional, pero bastante. Tuve aptitudes que yo no sabía que podía tener porque ni siquiera estaba aspirando a tenerlas y al saber que podía correr por ellas y hacer mejor fue wow. Entonces, no siempre es así, pero por eso digo que tiene que ver mucho con criterio. Hay expectativas que otras personas tienen de nosotros que no nos creemos que podamos hacer y eso nos daña. ¿Cuántas historias hay de atletas que dicen, logré tal cosa porque mi entrenador creía que yo podía, aunque yo creyera que no podía? Por ejemplo, la historia de este King, del papá de Serena Williams y de Venus. Claro. O sea, cuando ellas sabían, o sea, ellas no podían saber a la edad chiquita que tenían que podían ser el nivel de Claro. tenistas que iban a llegar a ser. Claro. Pero en su caso fue apegarse a las expectativas de su papá. Ujú. Y cuánto su papá no imprimió todas esas expectativas y todo ese deseo en ellas, y hoy son quienes son. Mm. Entonces, por eso yo digo que tiene que ver Me mucho con hace- criterio. Me haces pensar en, habría que hablar con ellos para ver qué onda, ¿verdad? Sí, claro. Pero está el caso de Max Verstappen, cuando su papá corrió en Su la papá. Fórmula 1 y no logró ni la décima No. parte de los logros de Max. Habría que ver en una conversación bien franca de Max, no sé si ya ha existido, donde él diga, ok, yo cumplí con las expectativas de mi papá. ¿Cuánto me pesó? Sí. ¿Cuánto toma? Aquí tienes 4 campeonatos de la Fórmula 1. Ujú. O cuánto de eso es gracias por haber creído en mí para que yo lograra lo que tú no lograste, porque puede haber mucho de eso, de que logran lo que sus padres no lograron. Tenemos una pareja, Tenemos historias de ambas. tenemos unos amigos a quienes queremos mucho donde su papá llegó a las grandes ligas, apenas estuvo un ratito en las grandes ligas y tuvo altas expectativas en que sus hijos fueran beisbolistas, lo fueron ¿No fueron? o lo son, Ujú. pero no alcanzaron, no llegaron ni siquiera al nivel de su papá. Entonces,
¿Y cuánto de eso? Porque por eso yo decía, o sea, cuando a ti te comunica una expectativa, tú decides si te suscribes o no. O sea, si tú decides si yo acepto esta invitación. Porque en el caso de estos amigos, ellos tenían un talento y tienen un talento groserísimo. talento. Ellos de verdad nacieron para esa vaina. Son atletas. Son unos atletas. Pero ellos pudieron haber dicho, a medida que crecían, como alguno de ellos ha dicho, yo ya hice esto, se me fue el chance Ujú, ya no tengo la edad. y ya no tengo la edad y yo decido hacer esto y yo me voy. Pero se lo disfrutaron, Ujú. ¿sabes? Pero hay demasiada gente que se mantiene en una carrera, que se mantiene en una disciplina y no le gusta, pero es que aquí es donde me tiene mi papá, ¿Cómo? aquí es donde me tiene mi mamá. Ve, me estás haciendo pensar que... Qué bueno, es un placer. ¿Dónde? Sí, y se me... Mira, esto es polvo de que ya se me movió el cerebro. Sí, ya. ¿Dónde está como ese punto? Porque lo que decías no es blanco ni negro. Entonces, ¿dónde está ese punto donde el papá dice, es too much, estoy presionando mucho, o puedo presionar más y está bien? ¿Y dónde está el punto donde los hijos, y estamos haciendo mucho énfasis en el rol papá-hijo, ¿verdad? claro. Así se va a titular este episodio. Sí, hay mucho de expectativas Sí. de otros roles que jugamos en la vida, pero ¿dónde está Pero yo ese... creo que es la relación donde más lo vivimos. Ujú, ¿y dónde está ese punto donde los hijos pueden decir, donde los hijos pueden decir, bien, viejo, mami, hasta aquí? Porque podemos como hijos vivir dentro de un velo donde no somos capaces, no nos damos cuenta, ni siquiera creemos que es posible decirle a nuestros padres, hey, papi, mami, esto tiene mucho que ver contigo, ya no tiene que ver conmigo. Donde un esposo o una esposa puede decir, mi amor, gracias por creer tanto en mí, yo no lo voy a seguir intentando. Yo por ejemplo, en este momento pienso, yo creo muchísimo en lo que Suri puede lograr, y Suri ha logrado, Lo que ha ella es querido. N cantidad de veces más exitosa que yo. Eh, y ha sido sentarme con ella y decirle, yo creo que tú sí puedes ante cada desafío. ¿Cuánto yo he presionado? ¿Cuánto de lo que ella ha logrado ha Uf. tenido que ver con lo que Con lo que tú has empujado? le he dejado saber que creo en ella y que ella No puede eso, pero cuánto pude haberla hecho sentir incómoda. No creo, malamente, no creo que donde ella esté y lo que ha logrado ha sido a regañadientes como para complacerme, pero pudo haber sido menos, Ujú. porque de ella hacia mí, yo sí puedo decir, no me he sentido malamente presionado. Ujú. Así como ella ha creído en mí y nos hemos metido en desafíos donde, bueno, donde ustedes como familia han visto, ok, amigos, aquí vamos a tener un momento de reconfiguración porque vamos con esto, Ujú. nos va a afectar a todos en nuestras áreas por tiempo, por recursos financieros, porque no vamos a hacer tal cosa o vamos a hacer tal cosa. Pero este es el nuevo proyecto y nos vamos a apretar y vamos a darle. Correcto. Sí. Yo no he sentido de Suri, ok, eso tiene que jalar, o sea, tiene que resultar bien porque ya, no, Porque si no, nunca, correcto. sí. Pero nunca nos entrenamos ni nos entrenaron diciendo, ok, mira, 200 grados de presión es suficiente. No, o sea, ¿dónde está? Creo que es mi pregunta, ¿dónde? O mi inquietud, y probablemente para que cada quien lo resuelva. Sí. Probablemente con tener la conciencia de, ok, yo me estoy dejando presionar malamente, o ser honesto y decir, esa presión me está estirando y me está haciendo bien, mejor me la aguanto, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad compartida. Creo que así, como para darle una respuesta general y seguramente tú tienes otra respuesta o la complementas de mejor forma y porfa escríbenosla y haznos saber dónde crees, si tú tienes como que un medidor o crees que puedes tener una opinión diferente, déjanos saber dónde está ese límite, o sea, cuándo. Por lo menos yo creo que es una responsabilidad compartida. Creo que más que nada cuando ya estamos adultos. Creo que cuando somos niños y tenemos, por ejemplo, en el caso de un papá, de una mamá, de un hermano mayor, creo que sí, esa balanza cambia. Pero hablándonos a todos como adultos, ¿verdad? Que sabemos que lo que nos escuchan son adultos también, excepto Lucas, mi sobrino, que tiene 4 meses, tú puedes ver. Yo creo que uno, No te sujetes a las te expectativas de sujetes, tu o sea, no te madre. puede decir qué Tienes hacer. 4 meses y Haz puedes lo que tomar tus quieras. propias decisiones. Claro. Yo no voy a soltar el pañal, voy a hacer aquí mismo. Listo. Qué fuerte. Ya lo aconsejé. Entonces, creo que primera parte son quien recibe la expectativa. Yo creo que como un adulto, como una persona que debe asumir la responsabilidad sobre su propia vida y sobre a dónde quieres llevarla, es el saber hasta dónde quieres ir
Y yo creo que cuando tú tienes claro hacia dónde quieres ir, en qué te quieres convertir, qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de cosas quisieras lograr en general en la vida, tienes mejor capacidad, estás en una mejor posición para escuchar las expectativas de otra persona y saber si esa expectativa te estira, si esa expectativa no va contigo, si esa expectativa te impulsa, te acerca de lo que tú quieres hacer, o definitivamente, o sea, es un libro aparte. Entonces, tú puedes decir, ok, yo acepto esto. Entonces, yo me dejo impulsar por esa expectativa, como por ejemplo, este ejemplo que tú dabas de entre mamá y tú, ¿no? De, ok, tú puedes ser la persona que me Sí, es dice, yo creo es en ti, vamos a darle. gasolina. Y tú dices, me estira, me incomoda, no sabía, o sea, esto lo voy a usar para impulsar porque ella me está impulsando a hacer algo que yo realmente quiero hacer. Entonces, va, lo Y llevo. tengo días malos y días de bajón, y Claro. esos días de bajón, esa Esa expectativa te agarra y Exacto. sí, claro. Y por el otro lado está la persona que imprime la expectativa, que yo creo que está más difícil porque Sí. tú no sabes hasta cuándo estás impulsando a alguien cuando ya esa persona quizás no quiere. Y por eso digo, hey, también tu círculo de responsabilidad, tú tienes una boca, úsala. Pero de este lado, yo uso un caso que a mí me ha funcionado bastante bien con un grupo de personas a las que lidero. Y son varios, y muchos de ellos es como sí, diferentes tipos de jerarquía, y ellos también lideran a su vez a otras personas. Y cuando yo veo potencial en alguno, porque lo voy a cambiar a una posición donde es más liderazgo, donde es más responsabilidad, o, eh, o voy a estirarlo en esa posición que tiene, pero voy a pedir más de él o más de ella, yo Ujú. comunico eso. Y es, oye, yo creo que tú puedes alcanzar esto. Tú quisieras alcanzar esto, y esa persona tiene la capacidad de decir, yo quisiera, yo creo que puedo, o yo quisiera probar, ok, y yo digo, quiero que sepas que te voy a estirar. Este próximo tiempo yo te voy a estirar y voy a pedir de ti. Pero hay como un permiso. Hay un permiso, exacto. Por eso digo que es entre adultos, ¿verdad? Esa conversación no la puede tener una mamá que quiso que su niña bailara ballet porque ya A no los pudo. 5 años. Sí, Ok, hagamos un exacto. acuerdo. Ah, pero tú me ¿Me dijiste das que sí. Bueno, permiso pero de- tenía 5. Mm. Exacto. Entonces, yo con adultos tengo esa conversación de, oye, yo creo que yo creo que tú puedes alcanzar esto, yo de verdad creo en ti en esto, creo que tienes este potencial, creo que pudieras hacer este rol mejor. ¿Tú quisieras? Sí, yo creo. Ok, entonces yo quiero que sepas que te voy a estirar y voy a ser fastidiosa y seguramente voy a incomodarte bajo el término de que tú estás diciendo jalo. Ujú. Y entonces, y eso ahí ya es una conversación entre adultos, es cada quien asume su responsabilidad y tú sabes que yo voy a esperar esto de ti. Ujú. Entonces, yo puedo presionar y presionar y presionar y presionar porque tú me dijiste que estás dispuesto a que presionara. Entonces, y del otro lado, tú sabes cuando ya tú no quieres, si tú algún día, como me pasó recientemente con una conversación con una de estas personas de, Eva, tú a principio de año me dijiste que yo podía hacer esto, que yo podía hacer mejor, me suscribí, acepté, creo que sí mejoré, pero ya este rol ya no lo quiero y quiero dedicarme a otra cosa. Buenísimo, excelente. Pero hay una conversación, Claro. ¿sabes? Entonces, y creo que ese tipo de cosas, yo creería, así hablando muy rápidamente, que pueden aplicarse a los otros tipos de Sí, relaciones sí, que claro. tenemos, ¿no? De, Sí. oye, mi amor, yo creo que tú puedes alcanzar esto y no te estoy viendo, no te estoy viendo a echarle. Ujú. Yo quiero ser la persona o puedo ser la persona que te impulsa, pero necesito saber que tú quieres alcanzarlo, Sí, ¿sabes? pensando aquí en tareas para la casa, Ujú. se me ocurren algunas y, por ejemplo, este es un año, o sea, estamos en un momento del año donde generalmente tomamos decisiones acerca de cosas que queremos lograr, ver, hacer, alcanzar. Sí. Y pudiera ser útil que nos digamos unos a otros, por ejemplo, yo te digo a ti o le digo a Suri, mira, tengo este plan para este año y no todos los días voy a ser bueno, no todos los días voy a tener ganas, necesito Que sepas que este es mi plan. que sepas que este es mi plan y me hagas como un check y quiero hacerme accountable contigo para que me pidas cuentas. Y pues eso es como entregarle a la otra, pedirle a la otra persona que tenga expectativas sobre lo que uno mismo ya tiene expectativas. Creo que otra cosa que diría es, tomando tu palabra de tú tienes boca, úsala. Creo que para llegar allí primero hace falta tener un nivel de conciencia de ya va, o sea, stop. Yo estoy aquí
con este nivel de frustración o de burnout o de sentirme drenado por lo que yo quiero o porque estoy persiguiendo o cumpliendo las expectativas de otro. Y háblalo con la otra persona. Y si la otra persona se ofende, hey, eso es otro tema, pero eso es una bandera roja, Claro. porque no podemos vivir la vida persiguiendo cumplir las expectativas de otros. Ujú. Y en tercer lugar, diría, miremos a la persona que tiene expectativas sobre nosotros, aunque sean una carga, antes Ujú. de acercarnos, tengamos una mirada compasiva, Empática. empática, con gracia de la otra persona, porque puede tener unas expectativas que son agobiantes para nosotros y hay que resolverlo, pero no viene desde su mala intención. Si no vienes de un lado controlador. Correctamente, no Sí. viene desde la mala intención, porque si es desde la mala intención, ok, ahí ese se resuelve así, o sea, mira, Y amigo, eso se identifica, bye. sí, Exacto. bastante Pero rápido. si es desde la buena intención, sé empático, resuélvelo, porque porque eso está dentro de tu círculo de responsabilidad. Convérsalo, sí, déjalo Correcto. claro. O sea, eso no significa que tienes que aguantártelo, Mm, mm. pero el approach puede ser con gracia, con empatía, con cariño, para no destruir, no quemar ese puente, ¿verdad? Así es. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y agregaría solamente como complemento, porque no creo que sea una tarea extra, pero como un complemento de no seas tan rígido como para siempre cerrarte las expectativas de los demás. Hay expectativas que nos estiran y que nos hacen mejores. Entonces, creo que hemos visto y hemos conocido a personas que han perdido grandes oportunidades porque se abrumaron, no supieron qué hacer con las expectativas que otra persona tenía sobre ellos porque esas personas creían en esa persona. Es como que yo creo que tú puedes alcanzar esto, creo que tienes todo este potencial. Y eso ya se mete en cuál es tu narrativa, qué cosas crees que tú puedes lograr, en qué lugar te tienes a ti mismo, etc, etc. Pero hemos visto a muchas personas perder buenas oportunidades porque no se creyeron la expectativa buena que alguien más tenía sobre ellas o sobre él. Entonces, tiene el ojo abierto para ver qué personas están creyendo en ti. Qué personas están creyendo en ti y amárrate de eso, porque son personas que yo creería, generalmente, que te quieren, te respetan, Mejor. quieren lo mejor para ti. Entonces, úsalo como un nitro, ¿sabes? Úsalo como Gasolina. como una gasolina que tú no siempre vas a tener, porque no siempre vamos a creer en nosotros todos los días, eso es algo definitivo, pero hay personas que siempre van a creer en nosotros y eso es gasolina, realmente eso es power. Y es un privilegio. Y O es sea, un tener a privilegio. alguien que te conozca lo suficiente, que te quiera lo suficiente para que crea cosas de ti mayores que las que tú crees o yo creo de mí mismo, híjole, eso es un regalo. Eso es un regalo. Eso es un regalo. Así es. ¿Qué nos recomiendas, Germán? ¿Qué traes hoy para recomendarnos? Oye, En ¿sabes las que, recomendaciones del sabes día de que hoy. hay un libro que leímos juntos como equipo en Kipus, Ajá. que se llama Encuentra tu porqué de Simon Sinek, y es un Tu gran Dios. libro, y yo creo que es bien preciso para este momento. Este Simon Sinek habla ahí él habla de algo que se llama el círculo dorado. Y el círculo dorado es como una cebolla que tiene capas, entonces es un círculo de 3 capas. Entonces, la capa más externa, la que todo el mundo ve, es el qué. Y generalmente justamente admiramos a la gente por eso, por lo que hace. ¿Qué hace? Y si es habilidoso, si es exitoso, si se ve bien. Y es la capa más externa, la que todo el mundo ve. Luego, una capa más adentro es cómo lo hace. Eso tiene que ver con procesos. Y muchas veces, cuando indagamos y profundizamos un poquito más en la persona, admiramos su proceso. Oye, es que logró tal cosa debido a que se mantuvo persistente con esto. Es que en sus momentos de dificultad continuó con tal cosa. Es que estudió tal cosa. Sí, lo que lo constituye. Nos enganchamos y admiramos sus comos. Esa segunda capacidad dentro son los comos. Pero el centro del libro de Simon Sinek es el porqué, que es el núcleo. Es qué afuera, cómo en el medio, y el núcleo es el porqué. Es el por qué hacemos algo. Y el porqué de nuestras vidas es lo que define los cómo, que luego terminan definiendo los qués. Entonces es cuando nos conseguimos, por ejemplo, con personas que tú dices, no manches, pero si le iba tan bien, si le fue
tan fantásticamente en tal asunto? ¿Por qué renuncia? ¿Por qué lo deja? ¿Por qué abandona? Ah, es porque la persona se da cuenta que su por qué estaba alejado de su qué, y aunque en el qué le fuera bien, su por qué estaba disociado y no aguanta. Los por qué son los que nos hacen renunciar. Los por qué son los Es que nos nuestro hacen fuego. persistir, Sí. correcto. Entonces, está muy interesante eso. Mm. Yo creo que para quienes nos están escuchando y viendo, esta puede ser una muy buena oportunidad para leer ese libro y como redefinir lo que hacemos. Descubre tu porqué, de Simon Sinek. Sí, y me gusta y me copio de ese caminito de propósito, porque tiene que ver mucho con propósito, con qué es lo que te mueve, qué es lo que hace que, como decimos en la iglesia en la que estamos, es una frase como que qué es lo que hace que tu corazón arda, o que tu corazón se rompa, cuáles son esos temas que te mueven y que te ayudan a tomar decisiones, porque pues en tu por qué es tu varita, Claro. es tu termómetro de esto, se acerca a lo que yo quiero, no se acerca. Y ahí yo recomiendo un libro que estoy leyendo, no lo he terminado de leer, lo estoy leyendo con varios amigos que están en la misma etapa de Casi, vida casi un que book mío. club. Que sí, casi es un book club. Y se llama You Own You. Y es de Eric Thomas, que se llama Tú te perteneces, tú eres tuyo. Y es un libro de hacerte responsable por quién eres y quién quieres ser. Entonces, encuentra tu porqué, encuentra tu poder y encuentra tu propósito. Entonces, your power, Purpose. your purpose y Your why. your why. Y habla mucho del why, de qué, why una pareja, why la casa donde vives, why la ciudad en la que Estudias, quieres lo que te estar, lo que dedicas. estudias, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es el por qué que te está motivando? Y entonces, y eso cae en hacerte responsable de, justo habla de expectativas. Tiene una historia buenísima, Eric Thomas, buenísima, más que buenísima, es impactante, en la que él tuvo una infancia muy dura, viene de una familia afroamericana de Estados Unidos, nació en Chicago, eh, y él, por mentiras que él mismo se vendió y se compró, él decide salir de su casa a muy temprana edad, irse porque él se convenció que sus papás no lo querían. Y se fue y nunca volvió, pero eso lo trajo millones de consecuencias, millones de malas decisiones que lo llevaron por caminos que él tuvo que asumir los resultados de esas decisiones y esos caminos. Y él es la persona hoy que es, y es asesor de jugadores de la NBA y de fútbol americano y da conferencias y no sé qué, sobre el asumir las decisiones que tú tomas, sus consecuencias, basados en quién tú quieres ser. Entonces, me parece que es un gran libro, la verdad está escrito de una forma demasiado chida, muy práctico, de esos libros que al final vienen como con preguntas para que conviertas el contenido que estás leyendo en tuyo, en lo puedas hacer flexible o moldeable a lo que tú estás viviendo. Entonces está muy cool porque no es como, ay, esto aplica porque es su historia, porque él lo vivió. No, esto aplica porque tú haces que aplique para ti. Entonces, la verdad, me ha gustado muchísimo, de mucha introspección. Creo que está solo en inglés. Nosotros no lo conseguimos en español, está solo en inglés. Pero la verdad te digo, está muy fácil de leer, o sea, tiene una lectura muy chida, entonces, en caso de que no lean inglés, pueden comenzar por eso. Buenísimo. Eso es. Gran episodio. Gran episodio. Nos gustó mucho. Es un tema que nos apasiona. Si te gusta, tarea para la casa, si te lo disfrutas, si hace mejor cuando vas en el tráfico, cuando estás en el gym, cuando estás estudiando, cuando estás haciendo comida, en qué momentos, cuando te estás arreglando. Porfa, suscríbete, bien sea que nos estás escuchando en Spotify o que nos ves en YouTube. Tienes el privilegio de ver nuestras caras y nuestro set y nuestro arbolito en YouTube. Mi expectativa es que este arbolito no esté para el próximo episodio. Esa expectativa no es mi problema. Entonces, dale suscribir, ponnos 5 estrellas. Si estás en Spotify, pones 5 estrellas. Y comentan. Y coméntanos, oye, si quieres no hagas ninguna de las otras dos cosas. Exacto, pero No comenten. importa, Nos coméntanos. gusta mucho saber qué Nos piensas. gusta saber qué piensas. Así es. Gracias por ver un episodio más. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.